Hola amantes de las series, en este vídeo explicaremos los detalles del próximo episodio y las escenas curiosas. No olvides darle me gusta al vídeo y suscribirte al canal. El calor del amor resuena en los amplios pasillos de la mansión, pero la sombra insidiosa de una serpiente roe esta paz. Mientras Orun y Ira pasaban el tiempo en el jardín, Eylul los observaba en secreto otra vez. Esta mujer realmente tiene energía maligna porque miró a Ira con ojos tan celosos que Ira se torció el tobillo mientras caminaba. Orun toma suavemente la mano de Ira y le pregunta, ¿estás bien? Pregunta con profundo afecto en su voz. Aunque Ira dice que está bien, ella y Orun van a la gran sala de la mansión y comienzan una conversación de amor. Creo que tengo más suerte que Leila, sonríe Ira con una ligera tristeza en sus ojos. Orun besa a Ira en la frente y le dice, soy un amante leal, soy Magnum. Orun intenta hacer que Ira se sienta lo más valiosa posible diciéndole, no soporto verte así. Ira se acurruca contra el pecho de Orun y le dice, es solo un pequeño accidente, no te preocupes. Pero el dolor de la prueba de embarazo negativa todavía está fresco en el corazón de Ira. En la sala de estar, este momento en el que Orun abraza a Ira es observado por un par de ojos celosos. Desde las sombras, Eylul aprieta los dientes. ¿Qué clase de hombre es este? Lleva a su amada sobre su cabeza como una reina. Él solo tiene ojos para su esposa. Mi trabajo no es fácil, murmura para sí mismo. Eylul, que se da cuenta de que no puede destruir a Ira con medicamentos, idea un nuevo plan. Tuve una idea loca, dice, llamando a Yuxel, con voz fría y decidida. Será un poco sangriento para Orun de Miran, pero no hay otra opción, responde Yuxel. El objetivo de Eylul ahora es secuestrar a Ira, y tal vez incluso eliminarla. Mientras piensa, si Ira no está allí, me llevaré a Orun. Sus sentimientos obsesivos hacia Orun estallan. Las deudas de juego de Yuxel aceleran este oscuro plan. Presiona a Eylul diciéndole, si no encuentro el dinero, estoy acabado. En la cocina, mientras Eylul añadía medicina a la infusión de hierbas de Ira, Beille dijo alegremente, ¿estás preparándote para la señorita Ira? ¡Qué bien! Él dice. Eylul sonríe. Sí, le encanta mucho, y Beille, que tiene un corazón puro, no cuestiona este momento inocente. Mientras mira el reloj de arena en su habitación, Ira lee el mensaje de Orun, eres mi vida, todo es posible contigo. Aunque estas palabras hicieron sonreír a Ira, pensó, ¿qué pasa si no puedo darle otro hijo? El miedo lo carcome. Eylul le entregó el té a Ira y le preguntó, ¿está bien, señora? ¿Ira? Ira responderá cortésmente diciendo, gracias, estoy bien. Cuando Orun nota el dolor de muñeca de Ira, bromea diciendo, déjame darte un masaje. Ira abrazará a Orun y le dirá, todo vale cuando estás cerca. Eylul se vuelve loca de celos mientras observa este momento desde lejos. Se encuentra con Yuxel en una calle apartada y elabora un plan. Tenemos que averiguar la rutina de la mansión para poder secuestrar a Ira. Aunque Yuxel murmura, si Orun nos encuentra, nos destruirá, Eylul entrecierra los ojos y dice, su riqueza y su corazón serán míos. Sisara corre a la habitación de su madre y le dice, mamá, hice este dibujo para ti, los ojos de Ira se llenarán de lágrimas. Pero este cálido momento se verá ensombrecido por una trampa furtiva dentro de la mansión. No quiero irme sin ver a mi nieto. Suspira Afife mientras acaricia la ropa de bebé en su habitación. La advertencia del médico. Ten cuidado con tu corazón. Lastra las esperanzas de Afife. Afife se preocupa cuando Ira se tuerce el tobillo. Cuida bien de mi hija, Orun, dice, abrazando a su hijo. Beille le sonríe a Afife y le dice, Iraam se ha recuperado, el amor de Orun Bey es diferente. El estado agitado de Eylul mientras prepara el té no levanta ninguna sospecha en el corazón puro de Beille. Si Orun recibe noticias del director del banco, Mitas Bey, de que no hay movimiento en sus cuentas,
respirará aliviado. Pero el verdadero objetivo de Eylul ya no es el dinero, sino el propio Orun. Si saco a Ira del camino, Orun volverá a mí, murmura para sí mismo. Mientras Eylul jugaba con Sarah en el jardín de la mansión, ¿dónde está Irán? Si alguien pregunta, mi madre está en su habitación, Sarah responderá y correrá. Eylul elaborará el plan de secuestro transmitiéndole esta información a Yüksel. Si Ira le dice a Orun en su habitación, todo es hermoso contigo, Orun dirá, eres mi primavera y besará a Ira. Este momento plantará esperanza en el corazón de la mansión, pero el oscuro plan de Eylul amenaza todo. En la casa de la ciudad, el amor de Aziz y Elif brilla como un fuego, pero la fría sombra de la muerte los sigue. Gurbuz se enteró de que Aziz era un policía y dijo, «Me engañaste durante 4 años, traidor». Dice, hirviendo de ira. No puede decírselo al gran jefe porque él también será culpado. Hace un trato con la banda de Agdereli y hace explotar una bomba en el coche de Aziz. Una explosión resuena en la calle y las llamas llenan el cielo. Cuando Elif ve el coche de Aziz en llamas, grita y cae al suelo. Pero Aziz escapa saltando del coche en el último momento y se esconde en un rincón, sin aliento. El comisario advierte a Aziz, si no detenemos a Gurbuz, esto se acabará. Aziz aprieta los dientes y dice, destruiré esta pandilla por Elif. Cuando Elif recupere la consciencia, abrazará a Aziz con lágrimas en los ojos y le dirá, no puedes ir a ningún lado sin mí. Gurbuz se reunirá con el líder de la banda y gritará, Aziz todavía está vivo, termina esto. Pero el líder te intimidará diciendo, el jefe también te culpa a ti, Gurbuz, entra en razón. Aziz le da esperanza a Elif diciéndole, te amo, finalmente nos casaremos. Elif, ¿qué haremos si se difunden esas fotos? Él se preocupa. Aziz hurgará en su teléfono y dirá, encontraré a ese estudiante. Cuneyt se acerca a Elif y le dice, estás en peligro con Aziz, conmigo encontrarás la paz. Elif rechaza a Cuneyt una vez más y dice, mi corazón está con Aziz. Suzan llama a Cuneyt y le dice, busca a Elif, Aziz está en el pantano, en busca de intriga. Is le preguntó a Aziz, ¿qué pasa con los planes de la boda? Él se queja, pero Aziz lo despide diciendo, ahora no. Akif apoya a Elif diciéndole, hija mía, escucha tu corazón. Gurbuz tiró accidentalmente la bandeja de té de Suzan y dijo, yo otra vez. Aumenta el caos diciendo, pero esta torpeza no puede ocultar su enojo hacia Aziz. Si Aziz se entera de la reunión de la pandilla en la granja, planeará una operación secreta con el comisionado. En el jardín de la mansión, el amor de Orun y Ira florece como la primavera. Pero el sangriento plan de Eylul está a punto de envenenar esta primavera. La muñeca de Ira aprieta el corazón del anfitrión. ¿Cuándo explotará el plan de secuestro de Eylul? ¿Podrá Afife mantener sus esperanzas de tener un nieto? ¿Podrá el corazón puro de Beille comprender una verdad que salvará la mansión? En la casa de la ciudad, ¿es un milagro que Aziz sobreviviera? La ira de Gurbuz destruirá el amor de Aziz y Elif. Las puertas de la mansión se abren con secretos y luchas. Mientras el amor y la traición sacuden la mansión y la casa, un torrente de emociones impresionante espera al público. No olvides suscribirte al canal para obtener más información.